quiero conversar un poquito sobre este gráfico que tenemos a la vista, donde por un lado tenemos la curva de probabilidad de error de bit de BPSK, canal blanco gaussiano, y por el otro lado está la curva de probabilidad de error de bit de BPSK en un canal Rayleigh. Y sabemos que esa probabilidad de error de bit Rayleigh es peor que la de blanco gaussiano por efecto del desvanecimiento de la razón señal ruido, este gráfico que ya hemos visto y discutido tantas veces, donde la razón señal ruido acá va fluctuando como consecuencia del desvanecimiento local y de la movilidad en el ambiente. Ahora, a modo de ejemplo, hemos estado trabajando siempre con una razón señal ruido mínima de 7 decibeles, un outage de 8% que nos lleva a un margen de cobertura de 10,8 decibeles y nos exige entonces en el presupuesto de enlace lograr una razón señal ruido media del ambiente de 17,8 decibeles. Ahora, si es que aquí tenemos razón señal a ruido y aquí tenemos razón señal a ruido, de alguna forma tiene que poderse unir estos gráficos, y eso es lo que quiero hacer, lo que quiero discutir brevemente ahora. Y para eso preparé esta figura de acá, que tiene los dos gráficos que acabamos de ver, donde el gráfico del desvanecimiento está rotado para que la escala de razón señal a ruido enfrente a la escala de razón señal a ruido de probabilidad de error. Y fíjense que están alineados de tal forma que 0 decibeles de razón señal a ruido coincidan directamente con 0, arriba y abajo, y 25 decibeles de razón señal a ruido coincidan también arriba y abajo. Entonces, la primera observación es que cuando se tiene desvanecimiento Rayleigh, la razón señal a ruido acá puede ser muy baja, pero dada la razón señal a ruido, es como si una transmisión en un canal blanco gaussiano estuviera operando en esa razón señal a ruido. Así que si es que extendemos esta curva de probabilidad de error, que tiende aquí a 0,5, si extendemos esa curva de probabilidad de error, entonces van a haber situaciones como la que se muestra bien aquí abajo, situaciones en donde la razón señal a ruido realmente, voy a hacer aquí una línea de segmento gris, es tan baja que realmente la transmisión tiene prácticamente probabilidad de error 1/2. Entonces aquí podemos decir probabilidad de error de bit más o menos 1/2. Es una comunicación que de hecho probablemente ni siquiera es viable, es tanto más fuerte el ruido que la señal que está en el aire, que la señal probablemente ni puede ser detectada, así que realmente conviene más tirar una moneda que tratar de comunicar cualquier cosa. Entonces, en la medida que la razón señal a ruido va fluctuando y toma este valor y luego este valor y luego este valor y luego ese y luego ese y luego empieza a bajar de nuevo, en la medida que va fluctuando, cada transmisión que puede ocurrir dentro de estos pequeños periodos de tiempo, pequeños tiempos de coherencia, cada una de esas transmisiones va fluctuando hacia arriba y hacia abajo en esta curva. Cada una de esas transmisiones ve una realización específica de la razón señal a ruido y por lo tanto enfrenta a una probabilidad de error que corresponde a la del canal blanco gaussiano. Y todas estas probabilidades de error que resultan acá, promediadas, producen esta curva, y eso no es otra cosa que la curva de integral de probabilidad de error
blanco gaussiano ponderada por la distribución de probabilidad de la razón Siena-Ruido, que es finalmente lo que nos llevó a elaborar esta curva. Ahora, vamos a el caso de nuestra razón Siena-Ruido mínima requerida de 7 decibeles, acá. La razón Siena-Ruido mínima requerida de 7 decibeles, esa para el caso de BPSK en realidad se origina en una necesidad de desempeño. Así que hay un origen acá, podemos llamarlo 1, de un requerimiento de desempeño de probabilidad de error. Quiero que mi sistema tenga una probabilidad de error de bit de 10 a la menos 3 y esto sería el primer paso, ¿no es cierto?, en especificar el sistema. Con esa probabilidad de error se encuentra la razón Siena-Ruido, entonces se lee que uno necesita 2 gamma min tiene que ser 7 decibeles. Y ahora vamos a la pregunta del desvanecimiento. Entonces, con esos 7 decibeles y alguna especificación de outage, y esa especificación de outage, por ejemplo, viene de esta curva. Si nuestra especificación de outage es 8%, se lee desde esta curva de que hace falta un margen de cobertura de 10,8 decibeles. Entonces, paso número 3, porcentaje de outage, lleva a un margen de cobertura. Y en nuestro ejemplo, 8% implica 10,8 decibeles. Entonces, significa que ese margen de cobertura, que siempre lo hemos puesto en color rosado, ese margen de cobertura nos exige desde 7 decibeles subir a casi 18 decibeles. Ahí está, 17,8. Y entonces de aquí entramos nuevamente al gráfico. Y encontramos que la probabilidad de error, este es el paso 4, que la probabilidad de error en Rayleigh, media en gamma medio, es mayor que 10 a la menos 3. Entonces, ¿cómo conversa esta exigencia de gamma mínimo y de una probabilidad de error de bit de 10 a la menos 3 con un proceso de outage que hemos estado estudiando? Bueno, el hecho de que acá haya una diferencia, esta diferencia de acá, esa diferencia indica de que la tasa de error que ocurre en el canal Rayleigh es mayor que la exigencia de 10 a la menos 3. Y eso ocurre por estos casos de acá. Es decir, si se pudiera evitar transmitir en todos estos instantes aquí, donde la razón Siena-Ruido no alcanza, si se evitaran todos esos instantes en la integral de probabilidad de error Rayleigh, en ese caso, esta curva sería mejor y caería acá exactamente en el punto donde debe. Es decir, transmitir bajo canal Rayleigh sin prestar atención a las instancias de outage genera que neto la probabilidad de error sea aún peor de lo que uno obtiene con un presupuesto de enlace. De otra forma, el presupuesto de enlace
tiene una componente optimista en el hecho que dice, mira, un 92% del tiempo voy a lograr mi razón señal a ruido mínima, y en ese 92% del tiempo, por lo tanto, se va a garantizar la probabilidad de error máxima, perdón, pero no se hace cargo de qué es lo que ocurre con la probabilidad de error en el 8% de los casos en que no se logra la razón señal a ruido mínima. Y esa es la que aparece reflejada en este desempeño peor aún. Si es que uno quisiera asegurar que a toda costa la probabilidad de error media en Rayleigh sea 10 a la menos 3, entonces hay que avanzar otro poco más en esta curva. Y hay que leer acá cuál es la razón señal a ruido media del ambiente que sería necesaria, del orden de 24 decibeles, para que no solo se cumpla el outage, sino que también se cumpla en promedio la probabilidad de error requerida. Me parece que era necesario hablar un poquito de esto y poner un poco en contraste lo que tiene que ver con presupuesto de enlace y lo que tiene que ver con probabilidades de error, que son ambas materias relacionadas a través de la distribución de probabilidad de razón señal a ruido que hemos estudiado en este módulo.